Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En el marco de la conmemoración del 50 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales, sean todas y todos bienvenidos a esta sesión del Seminario Permanente de Criminalística y Sistema Penal Acusatorio. En la semana de actualización, Fundamentos Neurocientíficos de la Escritura y el Peritaje en Grafoscopía. Antes de comenzar, les recordamos que de estar interesados en la emisión de una constancia, deben comunicarse al correo econtinua@inacipe.fgr.org.mx y en el área de educación continua les brindarán toda la información correspondiente. En esta quinta sesión tendremos el honor de escuchar a los expertos que nos acompañaron durante todo este seminario permanente para cerrar con broche de oro esta semana. El tema de hoy es mesa de análisis, ¿por qué son importantes los fundamentos neurocientíficos de la escritura en el dictamen pericial en grafoscopía? Para presentar a nuestros ponentes, el día de hoy tendremos al doctor Eliseo Lázaro Ruiz, quien es miembro del Consejo de Investigación de INACIPE y coordinador del seminario permanente. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Le cedo la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a permitirme presentar a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. La doctora Angélica Armenta Pichardo, el licenciado David Rodrigo Sánchez Espinosa y el doctor Rafael de Jesús Grasso Calvo. Y bueno, por razones de tiempo, quiero darte la voz en primer lugar, Rodrigo, para preguntarte cuál es la importancia de que los peritos conozcan los fundamentos neurocientíficos de la escritura. Gracias, doctor. Gracias al foro nuevamente. Y bueno, en mi opinión es destacable dos aspectos. El primero es porque ya no vamos a ver la firma cuando la analicemos, como siempre la hemos visto. ¿A qué me refiero? Vamos a ir paulatinamente, ojalá ese es lo que yo deseo, ir paulatinamente prescindiendo de un análisis de formas y estructuras, de estar enfocando nuestra atención en la inclinación, en la orientación, en la forma y en aquellos enlaces. Porque cuando nosotros nos adentremos paulatinamente, pero con ahínco en el estudio de la neurofisiología y al comprender los procesos neurofisiológicos que subyacen y que dan origen al acto de firmar o escribir, dicho sea de paso, es un sistema complejo, un proceso complejo, pero cuanto más nos interesemos por él y más vayamos comprendiendo estos procedimientos que se dan dentro del sistema nervioso central, más vamos a poder ir enfocándonos a las verdaderas particularidades que identifican o que individualizan una firma. Y como dije, vamos a ir prescindiendo de enfocar nuestra atención en aquellos aspectos evidentes que hasta la fecha siguen permeando, porque la doctrina así lo estableció, pero recordemos que todo evoluciona. Técnica, ciencia, la sociedad en sí evoluciona y estamos en un momento crucial, desde mi perspectiva, dando este paso para que esto cambie. Esa sería la importancia, doctor. Dejar de ver lo que sí. Muchas gracias. Este, Hay algunos problemas que creo que son conocidos por todos ustedes en el ámbito forense y vamos a hablar de el abogado, el criminalista, que se forma en grafoscopía y vamos a hablar sobre el médico, el psicólogo que lleva más estudios de bases neurocientíficas de la escritura. Creo que uno de los análisis es que si el abogado, el criminalista puede aprender de neurociencias o el neurocientífico puede aprender de grafoscopía. Pero también sabemos que hay detractores respecto a las neurociencias y que hacen observaciones muy específicas al explicar que en concreto no hay aplicación en el ámbito forense o pericial. Pero también hay una criminalística, una grafoscopía que se está actualizando, que se está mejorando. Y por eso quiero cederte la palabra, doctor Rafael de Jesús Grasso Calvo, porque es importante que los peritos, que los científicos se formen en este conocimiento de las neurociencias. Muchas gracias, doctor Eliseo, y gracias a todos los oyentes que nos están compartiendo con nosotros. Es muy importante lo que anteriormente comentaba el maestro, y desde el punto de vista psicopedagógico, el escribir inclina o desarrolla una diversidad de sentimientos, de procesos capaces de organizar las estructuras mentales. Y va más allá, refleja la personalidad de esa persona que está escribiendo. Como bien comentaba, la inclinación, la forma de la letra, el ritmo, y lo fascinante no es
que estamos reconociendo una letra, sino que estamos reconociendo a una persona. Por eso es importante que cuando se escribe a mano ocurre algo extraordinario. El cerebro deja una huella visible y partiendo de todos estos elementos deja una huella de pensamiento, de emoción, de movimiento y sobre todo establece que hace que esa persona se vea y nos lleva a una pregunta muy poderosa. ¿Qué nos puede decir la escritura sobre el cerebro que lo produce? Te lo voy a resumir en 5 frases. Cuando estamos escribiendo con una sola palabra, el cerebro hace que se vea algo increíble. ¿Por qué? Porque moviliza una serie de procesos cognitivos como por ejemplo la corteza prefrontal organiza la idea. Las áreas del lenguaje estructura la palabra. La corteza motora estructura o dirige los movimientos finos de la mano. El cerebelo coordina la precisión y el ritmo. Y el sistema límbico introduce algo que a veces olvidamos, la emoción. Es decir, cuando una persona escribe, no solo está moviendo la mano, está integrando pensamiento, emoción y movimiento. Por eso, la neuroeducación o la neurodiversidad que en este sentido hoy se está trabajando, ha descubierto algo muy importante. Escribir a mano no solo registra información, sino que construye el cerebro. Muchas gracias. Doctor Armenta. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad al INACIPE y a usted sobre todo, doctor Eliseo. Para continuar con el tema de por qué es importante la producción de nuestro trabajo, los fundamentos neurocientíficos de la escritura en el dictamen pericial en materia de grafoscopía, que es la pregunta como surge en este momento. A mí me surgió primero una frase después de toda esta semana en la cual decía, comprender cómo funciona el cerebro en la producción de la escritura permite interpretar con mayor precisión lo que observamos sobre el documento. En esta semana, para responder la parte en específico de los fundamentos neurocientíficos de la escritura adaptados al dictamen, me surgieron 3 ideas centrales. La primera, que la escritura es un fenómeno neurobiológico, no solo gráfico. Entonces, durante mucho tiempo la grafoscopía se ha centrado específicamente en la observación de las formas, como bien lo acaba de decir el maestro de David Sánchez. Nos basábamos en eso, solamente en las formas, proporciones, características visibles del trazo. Pero hoy en día sabemos que la escritura, como bien nos lo acaba de decir nuestro participante del día de hoy, perdón que no me recuerdo del nombre, es una mezcla tanto de los pensamientos, de las emociones y del movimiento gráfico en particular. Entonces, esto es el resultado de un proceso neuromotor complejo en el que participan diversas estructuras del cerebro, como bien nos lo acaban de decir, desde la corteza motora, el cerebelo, los ganglios basales, etc. A través de la repetición de lo largo de nuestra vida, el cerebro ha consolidado lo que en neurociencia se denomina el engrama motor. Este engrama motor es un programa neuromotor que permite ejecutar el gesto gráfico de manera automatizada. Ya lo estamos viendo toda esta semana. Esto explica entonces por qué una persona puede firmar mientras platica, mientras piensa en otra cosa, incluso sin mirar el sustrato donde estamos ejecutando el gráfico. Entonces, en nuestra sesión anterior, planteamos el ejemplo de alguien que había aprendido a tocar el piano y que por alguna razón había perdido la memoria anterógrada. Sin embargo, a pesar de no recordar muchas cosas de su pasado, si lo poníamos ante un piano, podría inmediatamente reconocerlo y empezar a tocar, aunque no supiera lo que estaba haciendo.
haciéndolo más sencillo, este ejemplo, podemos traducirlo como cuando aprendemos a conducir. Cuando nosotros aprendemos a manejar después de años de práctica, ya no tenemos en qué pensar conscientemente en cada movimiento de que si la palanca, que si el volante, que si el freno, que si el clutch, que si todo eso. Ya lo ejecutamos en forma automática en esta cosa. En particular, para el perito grafoscópico, esto es fundamental porque significa que lo que analizamos realmente no es un simple dibujo. Lo que analizamos es una expresión gráfica de un patrón neuromotor profundamente ya aprendido. Esa es la primera idea. La segunda idea que me surgió de toda esta semana es que la neurociencia explica fenómenos que la grafoscopía ha observado durante décadas. Los hemos observado, pero no hemos pasado de eso. Un ejemplo muy claro es la situación de que una persona puede ejecutar una firma auténtica, como lo vimos en nuestra sesión pasada, y no acordarse de que lo hizo, no acordarse de que lo ejecutó. Y el no acordarse no significa que esté mintiendo. Él dice, yo no lo hice, yo no lo hice. O a esas variantes que encontró, dice, yo no provienen de mi firma. Desde la perspectiva jurídica, esto puede generar dudas, pero desde la perspectiva neurocientífica, esto es perfectamente posible. El cerebro, como lo hemos visto, tiene dos sistemas de memoria. Lo hemos hablado, incluso podríamos decir que tres, si deslindamos la memoria emocional, pero en forma general tenemos la memoria declarativa que hemos visto a lo largo de nuestros expositores, que es la que registra los eventos conscientes. Te dice qué hizo, cómo hizo, dónde lo hizo, qué pensó, qué sintió. Mientras que la memoria procedimental permite ejecutar habilidades automatizadas como escribir o como firmar. Cuando el sistema declarativo, ya lo hemos estado viendo en toda la semana, cuando el sistema declarativo por alguna razón se altera, por ejemplo, lo vimos en nuestra sesión, por ejemplo, el consumo del alcohol, de la sedación farmacológica, o la privación del sueño, una persona puede seguir ejecutando acciones automatizadas sin consolidar el recuerdo. Esto explica el fenómeno muy importante para el análisis pericial. Puede existir autoría sin recuerdo. Comprender este tipo de procesos evita interpretaciones erróneas al momento de dictaminar. La tercera idea que surge de todo esto es que la neurociencia fortalece la interpretación del perito acerca del gesto gráfico. Estos estados fisiológicos como el alcohol, la fatiga, el estrés, pueden producir cambios en la escritura. Las variaciones que nosotros podemos encontrar en la presión, en la velocidad, en la pérdida de la fluidez o simplificación de trazos, que a primera vista esto puede interpretarse como indicios de falsificación. Sin embargo, cuando entendemos cómo funciona el sistema nervioso central, sabemos que muchas veces se trata simplemente de alteraciones transitorias del control motor, alteraciones transitorias del control motor, no son falsificaciones. Por eso en grafoscopía avanzada existe un principio fundamental. Este principio nos indica que la degradación que va existiendo en el desempeño, incluso la tensión de la la tensión, la inclinación, la línea base, junto con esas variaciones de la presión, la velocidad, entonces nos está diciendo que este desempeño no implica necesariamente el cambio del autor. Gracias, doctora, por tu participación. Doctor Rafael, con base en lo que ha dicho la doctora, pero también con tu formación como especialista en análisis pedagógico, especialmente el aprendizaje de los niños, ¿cuál es tu punto de vista con relación a las neurociencias y el proceso de escribir y aprender a escribir? Muy buen enfoque con respecto a lo que se está abordando y a lo que la doctora en este momento acaba de
de comentar, ¿no? Existen momentos muy importantes a la hora del desarrollo de la escritura. Y eso constituye, como bien comenta la doctora, un momento cúspide en cuanto al desarrollo de la personalidad. Es decir, todo acto de escritura es un acto único, único. Y cada momento en el que se emite un proceso de escritura de una palabra, estás plasmando la parte de emociones, sentimientos, conductas también inclusive, porque en ese sentido se hacen valoraciones determinantes, ¿no? Y hoy, desde el punto de vista del aprendizaje, constituye momentos esenciales. De hecho, es uno de los actos neurocognitivos más complejos que hay que cuidarlo. ¿Para qué? Para lograr fortalecer todos los procesos cognitivos de atención, memoria, profundización. Y en ese sentido, lo que se busca es determinar los movimientos correctos y que ese acto hace que se profundice en los demás elementos constructivos, como por ejemplo la madurez motriz, la atención sostenida, la regulación emocional, y todo eso en su conjunto hace que se construya un patrón gráfico único que va asociado, como bien comentaba la doctora, a un sistema nervioso organizado y en movimiento de acuerdo a una manera en particular. Es decir, todo eso se construye a través de un movimiento neuromotor individualizado. Gracias. Doctora Armenta, ¿cómo argumentarías tú el tema de que algunos peritos, algunos investigadores, algunos abogados, piensan que el tema de la ciencia forense, del peritaje forense y de las personas en sí mismo es algo más que neurociencia, en donde tiene que ver factores sociales, culturales, lingüísticos, para el proceso de firmar y escribir? Entonces hay un paradigma, un modelo que estipula de que, pues evidentemente el ser humano es algo más que un proceso neurocientífico. ¿Cómo sería tu argumentación para abordar ese tema? Bien, en efecto, sabemos que las personas somos entes biopsicosociales. Tenemos una parte biológica. Esta parte biológica es específicamente lo que hemos estado analizando toda esta semana, de la formación, del trabajo, sobre todo las estimulaciones o las afectaciones que puede tener el cerebro, la parte biológica. Tenemos la parte social, que integra y que da formación e integración a la personalidad. Entonces, es un ente biopsicosocial. La parte biológica y la parte social integran de alguna manera y forman la parte específica de la personalidad. Entonces, en efecto, todas las aportaciones que se ven al respecto todos estos estímulos, tanto en la parte específica de la construcción neuroquímica, neurobiológica y en esta situación en particular neuropsicológica, repercuten en la parte de la personalidad y a su vez todas entre sí. Pero esto no quiere decir de alguna manera que a pesar de que repercuta en la personalidad, la parte biológica y la parte social, que es el aprendizaje que nosotros vamos teniendo y que confluyen en distintos factores en específico, no quiere decir que esto de alguna manera tenga que repercutir en la parte de la ejecución motriz para el momento de escribir o de ejecutar una firma. Doctor Rafael, tu punto de vista con relación a este mismo tema, ¿cuáles serían tus argumentos con base en lo que tú has estudiado y te has preparado respecto a las críticas que hacen a que el ser humano es algo más que un proceso neurocientífico? Eso es un punto clave que la autora hace mención en cuanto a la reflexión y construcción de la personalidad. En sus inicios, la doctora hizo precisión a la parte automatizada. Ya cuando uno practica una escritura automatizada,
es el momento en que ha construido esa habilidad y ya se genera una capacidad para el logro de, en automático, desarrolla esa habilidad, ¿no? Y cuando nosotros estamos valorando desde el punto de vista psicopedagógico a una persona, e inclusive desde el punto de vista grafoscópico, deberían de estar viendo, cuando es una escritura extremadamente rígida, pues hay un posible sobrecontrol o ansiedad contenido. Si se escribe muy irregular, ahí estoy yo, muchas veces tenemos esa parte de las dificultades en la planificación y la atención, ¿no? Que son puntos clave. Y cuando hay una exprecisión excesiva, sí, que lo hacemos muy excesivo, se puede valorar que existe una tensión emocional o motriz. Esos son puntos claves a los cuales, desde el punto de vista educativo, cuando la escritura se convierte en una ventana, nos refleja cómo es el proceso de aprendizaje de esa persona. Y a partir de ahí, delimita cuáles son las intervenciones que hay que ir desarrollando con ese estudiante o con esa persona. ¿Para qué? Para que logre ese control o en su momento, como bien comentaba la doctora, vuelva a generar un proceso automático, pero ya más consciente. Porque muchas veces cuando estamos en procesos de distracción, generalmente firmamos y muchas veces no nos damos cuenta de eso a lo que realmente estamos haciendo, y ahí es donde pueden ocurrir determinados elementos que pueden comprometer una persona, ¿no? Por ejemplo, la precisión del trazo, el ritmo de la escritura, la organización del espacio de la hoja. Todo eso son elementos que desde el punto de vista psicopedagógico se toman en cuenta, y a su vez son procesos neurocognitivos que nos permiten identificar para poder orientar hacia una mejor comprensión y desarrollo de esas habilidades motrices que son necesarias dentro del proceso de formación de cualquier individuo. Gracias, doctor. Doctor Armenta, hace rato, cuando comenzábamos este conversatorio, te decía que hay abogados que están formados en ciencias jurídicas y en ciencias sociales, y este tema, pues obviamente tiene una base biológica, médica y neurocientífica. ¿Cómo compensar este tipo de conocimientos que al mismo tiempo se vuelven bastante especializados? Tuviste en la semana que se habló de neuroanatomía y se habló del funcionamiento de neurotransmisores que realizan funciones tan específicas. Entonces yo quisiera escuchar tu punto de vista de cómo compensar la formación de los peritos que vienen de un área totalmente distinta a lo que estamos hablando. Yo creo que existe una brecha entre la práctica tradicional de cómo hemos venido ejecutando nuestro trabajo pericial en materia de grafoscopía y la evolución científica. No hemos todavía empatado esas dos partes. Esta brecha que puede existir, como bien lo comentó el doctor Eliseo hace rato, pues nos tenemos detractores en el empleo de los fundamentos neurocientíficos para la base específica de la grafoscopía, ¿no? Existen voces que se aferran a modelos estáticos del pasado, y nuestra labor como docentes, como investigadores, pero sobre todo como peritos, es demostrar que el estudio del gesto gráfico es una ciencia dinámica. No se trata de olvidar lo que hemos aprendido, sino de tener el valor profesional de actualizarlo. En muchas ocasiones, diversas profesiones que integran nuestro trabajo pericial en materia de grafoscopía, pues se quieren enfocar específicamente al desarrollo de la evolución gráfica y de las formas que tiene. Pero considero que es importante que hoy en día se ha hablado de las neurociencias que tienen una diversidad de aplicaciones, y vemos que se habla incluso de la neuroarquitectura, del neuroderecho, le ponen puesto el calificativo de neuro a muchas otras ciencias.
Entonces, se ha visto incluso que muchos juzgadores han integrado a su lenguaje cotidiano la parte neurológica. Y en algunos videos que hemos podido observar por ahí, en donde existen algunas intervenciones judiciales, observamos cómo los propios jueces hacen uso de las aplicaciones de la neurociencia y hablan, por ejemplo, de la psicología del testimonio y que por qué dos personas no pueden tener idéntico discurso cuando desde dos puntos de enfoque observaron un mismo hecho. Y aunque sea el mismo hecho, son dos personas diferentes con dos bagajes diferentes. Entonces, se ha ido viendo la necesidad de ir involucrando las neurociencias a todo el trabajo judicial, a todo el trabajo pericial, y la parte de la grafoscopía, pues no puede ser la excepción, porque además sabemos perfectamente que la actividad de la ejecución de la firma está netamente explicada a través, por ejemplo, de los ganglios basales, y que eso es una situación netamente neurocientífica, neurobiológica y neuropsicológica. Gracias, doctora. Doctor Rafael, de esto mismo que le estoy proponiendo o comentando a la doctora Armenta, y tú que eres experto en estos temas de enseñanza, ¿cómo enseñarle una base biológica y científica a un perfil que quizá viene de otras áreas? Y aprovechando también que te doy la voz, ¿tú piensas que esto de ponerle un prefijo neuro a diversas áreas ha beneficiado? ¿Hay un debate? ¿Cuál es tu impresión? Sí, muy interesante ese enfoque, doctor. Fíjate que hay una cosa que es imprescindible en cuando hablamos de moda, yo siempre he dicho, yo lo llamo así, ¿no? De moda académica o moda en el lenguaje científico, y se puede convertir en un enfoque o inclusive se está generando ya, se habla de un posible paradigma, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista epistemológico, para llegar a un paradigma hay que testificar muchísimas cosas. Y eso que comentas, el etiquetado, yo le llamo así, el etiquetado de las neurociencias aplicada a los diferentes contextos, pudiera o es, ¿no? Algo que está de moda, pero más que está de moda, hay que profundizar un poco más en los estudios para lograr gestionar, ¿no? Este andamiaje constructivo. Y es aquí donde hay un momento cúspide, que es el poder reflexionar en torno a un área de conocimiento y a partir de ahí cómo aplicar un enfoque. Cuando logramos esto, entonces lo que hace simple y llanamente es activar los procesos cognitivos, la atención, la percepción, la memoria, sí, la toma de decisiones, porque ya esos son procesos cognitivos superiores, y en ese sentido uno logra el vínculo como tal. Hoy la palabra neurociencias aplicadas a las diferentes áreas del conocimiento se ha convertido en una moda, yo le llamo así, en una moda, pero sí hay que sentarse a reflexionar, a atender las necesidades de cada parte del conocimiento o de cada área de la ciencia, para entonces tener ese vínculo y poder justificar y argumentar adecuadamente desde el punto de vista científico la necesidad de adjudicar un término, ¿no? Un término. Y desde el punto de vista educativo y en los procesos de formación, se están dando cuenta que hoy sí es una necesidad. Sí es una necesidad porque involucra el retomar algo que ha ido pasando de moda, pero que a su vez está siendo sustituido por las herramientas digitales, y que el acto más sublime que hay para lograr atender y precisar y activar ese proceso cognitivo es la escritura. Ya hoy, por ejemplo, a los estudiantes universitarios, los estudiantes de posgrado, le cuesta trabajo tomar notas. Mejor traemos el teléfono, hacemos la captura de pantalla, aplicamos la cámara digital, tomamos los apuntes, o podemos utilizar inclusive ya otras herramientas que me permiten hacer la nota y hacer toda la parte de mapas conceptuales, ¿no?
Entonces, este equilibrio entre la neurociencia, entre un área del conocimiento y los procesos cognitivos para aprender, constituyen puntos medulares a los cuales debemos de atender, porque hay algo que somos nosotros. Somos biológicamente humanos, somos animales desde el punto de vista con un razonamiento, con un pensamiento superior, pero somos animales. Y como personas como tales, una de las cosas que nos caracteriza, a pesar de las habilidades digitales que desarrollemos, de todos los elementos que estamos hoy permeados, hay cosas que son elementales para el desarrollo de la motricidad fina, y una de ellas es el escribir. Constituye un punto clave para poder atender, reflexionar y sobre todo desarrollar procesos cognitivos específicos. Gracias, doctor. Muy interesante tu punto de vista y esta palabra que creo resulta trascendente, analizar equilibrio entre los saberes, los conocimientos, las metodologías y los modelos. Doctor Armenta, el doctor Rafa Jesús ahorita tocó un tema muy importante, que él habló sobre el paradigma, y coincido con él cuando dice de que para llegar a crear un paradigma científico, pues se necesita un proceso riguroso, metodológico. No debemos utilizar palabras a la ligera, porque luego trae consecuencias. No dudo que haya personas que ya hablan del nuevo paradigma de la grafoscopía, pero a lo mejor es riesgoso o poco ético decirlo de esa manera. Sin embargo, aprovechando tu conocimiento práctico respecto al peritaje, ¿consideras que las leyes del grafismo requieren repensarse, reanalizarse, deconstruirse o incluso revisarse en un momento en el cual hemos avanzado científicamente un poco más? Bueno, tomando en cuenta que toda ciencia debe de ser refutable, pues debemos de empezar a reflexionar sobre volver a analizar las leyes del grafismo, ¿no? Ver cuáles siguen consolidándose y teniendo coexistencia en el tiempo desde que se empezaron a decretar, y cuáles hay la necesidad de volverlas a gestar. Hay algunas que sí es necesario volverlas a gestar por toda la apertura a la tecnología incluso, ¿no? ¿Cómo podemos entonces hablar ahora de las firmas digitalizadas y las firmas digitales? ¿Cómo vamos a poder hacer esos análisis y contra qué vamos a poder confrontar? Si ahora en una tableta no vamos a poder encontrar realmente lo que es el gesto gráfico, ¿no? Entonces tenemos que irnos replanteando para reformular algunas cosas importantes. Hay que entender que los fundamentos neurocientíficos en la grafoscopía nos fortalecen porque proporcionan una base empírica verificable. De ahí entonces que si toda ciencia debe de ser refutable, consolidable y verificable, así como que tomando en cuenta los criterios Dorbert para la aplicabilidad, de poder dar el valor a la parte pericial, entonces es importante tener que hacer un replanteamiento de lo que son las leyes del grafismo, ¿no? Y tomando en consideración esta parte en la que estamos hablando de los criterios Dorbert, doctor, integrando los fundamentos neurocientíficos, quisiera yo todavía platicar un poco acerca de qué fortalecen la prueba pericial. La parte de la aplicabilidad de la neurocientificidad, de la explicación del gesto gráfico, de cómo se almacena, de cómo se evoca y por tanto, cómo no puede ser alterado intencionadamente, proporciona esto la base empírica verificable de la valoración de la prueba pericial. Explica también la individualidad del gesto gráfico. Esta parte neurocientífica lo va a explicar. Permite comprender a su vez las variaciones fisiológicas que pueden existir dentro de esta misma situación de
la parte en la que puede ser alterada de acuerdo a alguna situación en la que esté comprometida la memoria procedimental. Reduce los errores interpretativos, ¿ok? Y entonces nos ayuda a alinear la técnica grafoscópica como una ciencia contemporánea del movimiento. Y platicando y todavía retomando un poquito más lo que estaba diciendo el doctor Rafael, si me lo permite, doctor, usted hablaba de algo muy importante que era pues romper los paradigmas, ¿no? Tratar de romper esos paradigmas acerca de tratar de introducir la parte del conocimiento neurocientífico a las ciencias sociales de donde emergen, de donde surgen esta parte de la formación de los jueces y de los abogados. Y nos preguntaba el doctor Eliseo hace rato, bueno, ¿cómo de alguna manera podemos introducir a los abogados, a los juristas, aquellos todos que están formándose en las ciencias sociales dentro de esta parte de la neurobiología y de la neuroquímica? Y yo quisiera retomar un poco sus palabras y decir todavía que podemos, de alguna manera, con analogías, trayendo esas analogías de la vida social al desarrollo neurobiológico para ir introduciendo a los expertos en las ciencias sociales en lo que viene siendo nuestro trabajo neuroquímico. Doctor Rafael, ¿piensas tú que con el avance de la inteligencia artificial, esta problemática y estas reflexiones que hemos estado realizando se van a complejizar aún más? Fíjate que se ha dado un tema y la doctora decía algo muy interesante, ¿no? El tratar de ir haciendo emerger un constructo, ¿no? Eso es lo que llamamos desde el punto de vista epistemológico, hacer emerger un constructo. Pero yo considero dos cosas. Primero, si estamos formando desde mi perspectiva, ¿no? Y de lo poquito que conozco, vamos a decirlo así, si estamos formando grafoscópalos, mejor dicho, personas especialistas en grafoscopía, tenemos que partir de enseñarle a interpretar cómo se escribe, primero, cómo se construye la escritura y a partir de ahí, qué emana y qué moviliza ese proceso de escritura. Ahí sí estaríamos introduciendo la parte de la neurociencia y en este caso específicamente de la neuroeducación, ¿no? En ese sentido. Primero te doy esas bases conceptuales. Posterior a eso, bueno, vienen todos los procesos formativos a los cuales ustedes deben de atender como parte de esa construcción profesional. Y algo que tú comentas, toda esta parte de la IA generativa y de todos estos elementos que hoy se vienen construyendo como tendencia y que se están afianzando en todos los procesos de formación, hay dos cosas. Este avance tecnológico llegó para quedarse, ¿sale? ¿Qué y cuál es la función de nosotros como formadores? Vamos a hablar así de manera general, porque todos formamos, es enseñarlos a usar estos elementos e inclusive ya hoy hay que hacer los contrastes, ¿no? Porque lo hice precisamente interpretando una técnica de dibujo hace poco y me salió un reporte de la técnica del dibujo de una persona que se lo apliqué y me dejó así completo, ¿no? Pero cuando estuvimos analizando el proceso de construcción ya conforme a la experiencia, pues identificamos que la IA había dejado de observar ciertos y determinados elementos que desde el punto de vista de la visión humana sí son necesarios. De verdad que me lo complementó muy bien, todos los elementos constructos, pero no te puedes confiar en lo que te genera. Inclusive hay que partir que ella misma te dice que ella puede cometer errores, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos trabajar de la mano con ambos como punto esencial para el desarrollo científico-tecnológico de las ciencias determinadas, ¿no? Y en este sentido, me hace un poco recordar la doctora y ustedes, cuando estaba leyendo para
revisar, ¿no? Puntualizar aspectos esenciales de lo que estoy compartiendo con ustedes. Vi una frase que decía: un falsificador suele dibujar, pero dibuja con procesos lentos, corticales, conscientes. Sin embargo, los temblores que genera o las paradas innecesarias el autor real que escribe, entonces no se da como un proceso, si la escritura de una persona autora se da como un proceso rápido, como decía la doctora, subcortical y automático. Y entonces eso es lo que le da fluidez y precisión rítmica a lo que se está escribiendo, ¿no? Y me ponía a reflexionar en este sentido y decía, cuán interesante es este proceso si verdaderamente logramos desarrollar un proceso formativo de profesionales que sean capaces de identificar esas lagunas que se dan en el proceso de escritura y de las personas que falsifican también, y desde el punto de vista de interpretación psicológica de la persona en cuanto a la construcción de un saber, ¿no? Y desde el punto de vista general, para profundizar y ampliar elementos claves, sí es necesario introducir este enfoque. Yo lo llamo así, me gusta ser muy conservador desde siempre. Inclusive muchas veces las personas te decían de la teoría de la complejidad, de teoría de esto. No puedes hablar de una teoría. Vamos mejor a hablar inicialmente de un enfoque, y ya cuando tengamos un constructo sólido, entonces podemos afirmar que da un aporte. Podemos retomar a los aspectos positivos, los aspectos significativos, y con base a eso lograr una formación profesional adecuada en ese sentido. Gracias, doctora y doctor. Creo que son varios temas que invitan a repensar la grafoscopía, y esta es la importancia de estos seminarios, que estos temas se analicen, se discutan, se cuestionen, para generar en los alumnos, en los peritos, pues aquella duda y al mismo tiempo aquella inquietud para que profundicen. Veo que también hay retos a nivel neurocientífico, pero también veo que las neurociencias aportan de manera significativa para entender de manera integral el quehacer forense. Quisiera, para cerrar este conversatorio muy fructífero, si nos dan un mensaje final de su intervención, escuchándolos primero, doctora Armenta, si eres tan amable, Angélica Armenta, de darnos un mensaje final. Y siempre he pensado que los mensajes finales nos inviten a la reflexión. Tú sabes mejor que yo, doctora, que hay muchas posturas en la grafoscopía, pero creo que la postura que nos debe unir sería el reconocer el respeto a las posturas de los otros, pero al mismo tiempo reconocer que como sociedad necesitamos avanzar, y como científicos también necesitamos proponer para avanzar. Si gustas, te dejo en el uso de la voz para tu mensaje final. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer. Pues yo podría sintetizar esto diciendo que los fundamentos neurocientíficos permiten comprender cómo se genera la escritura, por tanto, cómo se genera la firma, cómo puede alterarse y por qué puede alterarse, y por qué conserva esos rasgos individuales relativamente estables. Por eso podemos afirmar que la neurociencia no va a reemplazar a la grafoscopía, sino la va a fortalecer. Porque cuando comprendemos que el cerebro que escribe, entendemos mejor la escritura y podemos fundamentar entonces nuestros dictámenes con mayor solidez científica. Podemos entonces decir algo que resuma esta relación. Ayer estaba el doctor Rodrigo, me parece, el licenciado Rodrigo, hablando de cuál era la postura, tú bien se lo planteaste, de que estaba en un extremo la grafoscopía y que en otro extremo estaba la neurociencia, y que debíamos buscar en un momento dado por poder consolidarlo. Entonces, cuando nosotros entendemos que esto puede suceder, esta relación, vamos a entender que la firma no es solo una tinta en el papel, sino la huella visible del cerebro en movimiento. Gracias, doctora. Doctor Rafael, estoy muy contento cuando tú introduces la palabra enfoques, y hay una diferencia con paradigmas. En la ciencia forense nos ha beneficiado mucho tener estas discusiones que al mismo tiempo antes no se tenían o se veían que no tenían importancia. Creo que hoy revisten de mucha importancia,
Me gustaría escuchar tu mensaje final para el público. Bueno, yo desde el punto de vista, como parte de un proceso de reflexión, diría dos cosas, ¿no? Tal vez el verdadero valor de este diálogo, y más que tal vez pudiera enfocarlo a un proceso de reflexión, de análisis y de construcción entre las neurociencias y la grafología, es no etiquetar a las personas, ¿sale? Eso es un principio básico, porque a partir de ahí podemos reconfigurar y analizar y reconstruir y también interpretar qué estamos analizando, ¿no? Se trata mejor de comprender el proceso humano de aprender y expresarse, porque cada vez que alguien escribe, no solo está formando palabras, también está organizando pensamientos, está regulando emociones, está coordinando su cuerpo y está dejando algo profundo humano. La evidencia visible, como decía la doctora, de cómo su cerebro actúa con el mundo. Y ir más allá y buscar estos elementos nos permiten que la escritura manual es uno de los pocos momentos en que el cerebro se vuelve visible, y que quizás aprender a observarlo con mayor profundidad puede ayudarnos a comprender mejor cómo pensamos, cómo aprendemos y cómo actuamos y cómo somos. Muchas gracias. Doctor Rafael de Jesús Grasso Calvo, doctora Angélica Armenta Pichardo, y también al inicio al licenciado David Rodrigo Sánchez Espinosa. Muchas gracias. Yo creo que este conversatorio es significativo, y si algún perito, algún estudiante le es de utilidad, creo que su función se habría cumplido muy bien. A nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de este seminario, les agradecemos su participación. Y a todo el público también les reiteramos nuestro agradecimiento por seguir el Seminario Permanente de Criminalística. Que pasen excelente tarde. Muchas gracias, doctor. Gracias.